Bien. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos. Buenos días desde aquí, de Australia. Aquí son las 9:18. 9:18. No tengo eh, frío. Aquí en Australia para ustedes es noche. Am, Voy a compartir un PowerPoint. Am, Permítanme abrirlo primero. ¿Alguien que me pueda confirmar? ¿Sí? ¿Se ve bien? No se ve, No se ve. no se ve. Debería verse. No, ahora se va a ver. No, es que no lo he compartido. Ahora lo voy a compartir. Ahora sí, ahora Rezos. debería verse. Ahora sí. Ahí sí. Ahora, excelente. Gracias, hermano Rubén. Siempre atento, hermano. Ahí. Muy bien, hermano. Bien, bien. Ok. Vamos a solucionar este problema técnico acá. Ok. Muchas gracias y bienvenidos al estudio de Daniel. Un hermano oraba acerca, creo que fue hermano de New Jersey, acerca que el Señor pueda utilizar este mensaje para alcanzar almas, alcanzar a alguien para el Señor. Y creo que otro Rubén también oraba así, creo que este es un buen capítulo, Daniel 4. Lo van a ver enseguida. Muy bien. Daniel capítulo 4. En este capítulo vamos a despedir a Nabucodonosor, al rey. Eh, Nabucodonosor ha sido el centro, el personaje central de los 4 primeros capítulos de Daniel. Este es el último. Aquí lo vamos a despedir. Pero antes de despedirlo, vamos a ver cómo el Señor, y esta es la principal idea del capítulo, cómo el Señor alcanza a Nabucodonosor. Miren la imagen que está aquí, es una pintura del siglo XIX. Me gusta poner pinturas, me gusta poner imágenes que hablen a nuestra vista, a la imagen, que es potente. William Blake, en el siglo XIX, pinta a Nabucodonosor. Miren la imagen de esta pintura, miren el espanto, la transformación del rey, el rey poderoso en la corte en Babilonia. Miren las uñas que le crecen, el pelo largo, sin ropa, caminando como animal, comiendo pasto como animal, reducido a ser como un animal. Este no es el hombre de ropas reales en el palacio, no es el hombre que está comiendo delicadeces, ahora come pasto, ahora está como bestia, ahora habita solo. Ya no es la corte real que lo acompaña, sino que animales. Bueno, vamos a a Nabucodonosor para transformarlo, para cambiarlo, lo alcanzó. Y es la misericordia de Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios y creo que muy bien nos sirve para entender el capítulo en el Salmo 49, versículo 20. Salmo 49, versículo 20 de la palabra de Dios. Dice así, Salmo 49, 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, el hombre más poderoso de su tiempo, estamos en el año 600, pero era semejante a Timoteo, capítulo 2. Esta es la introducción. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, y la palabra de Dios. Dice, leo desde el versículo 2, primera de Timoteo 2, 2. Dice Pablo que ora y exhorta a los hermanos a orar por todos, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y este es el versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere
que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El domingo estaba predicando el Evangelio a latinos aquí en Australia y predicaba acerca del leproso. ¿Se acuerdan del leproso en Mateo capítulo 8? El leproso le dice al Señor, si quieres, puedes salvarme. El Señor dice, el Señor quiere, el Señor quiere. Y vemos aquí que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor quiere que... Si alguien está escuchando este mensaje, donde quiera lo estás escuchando, y no tienes al Señor Jesús como Salvador, el Señor quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad. Y la verdad es el Señor Jesús. Muy bien. El capítulo 4 de Daniel es una carta de testimonio. Imaginen ustedes recuerden ustedes el día que aceptaron a Cristo como Salvador. Tenemos un himno que dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Me imagino que al siguiente día que ustedes se convirtieron o la siguiente hora, querían contarle a todo el mundo que habían sido salvos. Quería que su mamá, su hermano, todos fueran salvos. Me acuerdo de un hermano que me dijo una vez, hermano, cuando yo me convertí al Señor, hasta el gato supo que yo era salvo. Bueno, Daniel capítulo 4 es una proclamación. Nabucodonosor comunica en su propia lengua, en arameo, a todo el mundo de la época, conocido a todos los pueblos que estaban bajo su autoridad, los milagros que el Señor había hecho hacia él. Esto es una proclamación, es una carta. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan de la estructura de Daniel? La estructura de Daniel. Ya hablamos de la introducción, del capítulo 2, capítulo 3 la semana pasada, y ustedes ven aquí las letritas, B, A. Esto significa que los capítulos están conectados. Ya vimos la primera pareja, o el primer punto, el capítulo 2, vamos a ver que está conectado con el capítulo 7, vamos a ver en el futuro. El capítulo 3, en prueba, el Señor está probando a sus siervos, en el capítulo 3, en el horno de fuego, está conectado con el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Forman el centro, el corazón de la primera parte de Daniel. Capítulo 4 es acerca de Nabucodonosor. Capítulo 5 es acerca de Belsasar, su nieto. Dos reyes que se levantan contra Dios. Y vamos a ver cómo Dios humilla a uno, cómo Dios termina la vida del otro, para demostrar que el rey no gobierna. Dios tiene la autoridad. Dios tiene el poder. Donde es Dios, es el Señor. Tu mano está en la vida de Dios. Qué tremendo mensaje de la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a hoy estudiar el capítulo 4. El capítulo 4. ¿Se escucha bien todavía? ¿Me están siguiendo? ¿Alguien que me confirme si se escucha bien el audio? Sí, Renzo, se escucha bien. Perfecto. Gracias, hermano. Estamos en el capítulo 4 de Daniel. Del libro de Daniel. Estamos todavía en el cautiverio. Un cautiverio que se va a extender por 70 años. ¿Ven ustedes aquí? Desde el 605 al 536 o 37 aproximadamente. Estamos en el cautiverio. Estamos en la sección en arameo. Si usted me pregunta, hermano, ¿qué es eso del arameo? El arameo era el lenguaje de Babilonia. El arameo imperial de los reyes, de la corte imperial. ¿Bien? Estamos en esa sección. Con el capítulo 5, acerca de estos dos reyes que se rebelan contra el Señor. Les propongo la siguiente estructura. El mapa. ¿Cuál es el mapa de este mensaje? Vamos a ver en el versículo 1 y versículo 3 el testimonio de Nabucodonosor. Ahí el rey Nabucodonosor, ahí dice king, pero es rey. El rey Nabucodonosor testifica de la misericordia de Dios hacia él. Repito, entre el versículo 1 y el versículo 3,
de la misericordia de Dios hacia él. En el versículo 4 y 7, la seguridad del rey es perturbada. Versículo 8 al 27, el sueño, la sentencia es revelada. El versículo 28 y 33 al 33, el decreto es cumplido. Y finalmente, el capítulo concluye en alabanza. Alabanza, el rey Nabucodonosor alaba al rey. El capítulo, ustedes lo revisan, el capítulo, comienza con alabanza en el versículo 1 al 3 y termina con alabanza. Es precioso, el centro del capítulo, la idea central del capítulo es alabanza, gozo, regocijo en Dios de lo que el Señor ha hecho en su vida. El centro, la idea central es una batalla. Vamos a ver en el capítulo. Dije gozo, dije alabanza. Dicen, este capítulo es una guerra, es una batalla entre dos reyes. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1, Nabucodonosor, el rey. Miren cómo comienza el capítulo. Daniel, capítulo 4. Miren cómo comienza el capítulo 4 de Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 1. Dice así. Nabucodonosor, rey. ¿Se dan cuenta? Y el versículo 3 dice aquí, dice, cuán maravillosos son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino. Se refiere el versículo 3 a otro rey. ¿Se dan cuenta? Está el rey Nabucodonosor y el rey de los cielos. Dos reyes. Y vamos a ver aquí en este capítulo cómo el rey chiquitito, Nabucodonosor, se rinde. ¡Qué hermoso! Se rinde ante un rey que sostiene su vida en su mano. Recuerden que Dios ha prefijado el orden de los tiempos a todo hombre para que busquen a Dios. Hermano, si hay alguien aquí o persona que escucha la palabra de Dios, Dios te busca, Dios te llama, Dios está llamándote por la predicación del Evangelio cada vez que tú escuchas el mensaje. Y para nosotros recordar el día en que el Señor nos alcanzó. Esta es una batalla, es un conflicto. Algunos preguntan, ¿qué el palacio de Ashur-narsipal? Él fue un rey asirio, pero ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante es que si ustedes ven la figura, este relieve estaba ubicado en el palacio asirio de este rey, en el trono real. Y ustedes ven el árbol. ¿Ven el árbol en la imagen? Esto es un árbol. Le llamaban el árbol de la vida. Detrás del trono real de este rey. Y si ustedes ven aquí, la imagen es del rey de los cielos. No importa el nombre, pero era el Dios para ellos. Y aquí está el rey. La idea es que la idea de árbol que representaba al rey era familiar para ese tiempo. Daniel está hablando, el Señor está hablando en vocabulario que ellos entienden. No es algo extraño lo que está ocurriendo aquí. Muy bien. Versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Testimonio. Rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. De generación. Este es el inicio del capítulo. Nabucodonosor reconoce el poder de Dios. Nabucodonosor quiere comunicar a todos los pueblos, a todas las naciones. Fíjense ustedes que en el versículo 1 dice, paz os sea multiplicada. Qué precioso. Él comunica paz, porque Él tiene paz. Él tiene paz. Él puede comunicar paz. Versículo 2 habla de los milagros de Dios.
algo que no se puede comprender en forma humana. Eso es lo que Nabucodonosor está diciendo. El más alto Dios, miren ustedes el versículo 2, el Dios altísimo. Cada vez que encuentra usted la palabra de Dios, el Dios altísimo, es una expresión de realeza, es el alto Dios, el Dios al cual el hombre no puede alcanzar, el hombre, Dios delante del cual no somos nada, dirá después Nabucodonosor. Qué grandes son sus milagros, cuán grandes. Eterno. Nabucodonosor reconoce que su reino no se compara con el poder de Dios. El poder de Dios es por todas las edades. Qué hermoso. Es desde siempre, por todas las edades, el poder de Dios. Fíjense ustedes aquí que la primera etapa de este capítulo, las notas son personales. Este es mi testimonio. Esto es lo que el Señor hizo conmigo. Esta es la misericordia que el Señor... algo que le pasó a otra persona. No está contando lo que le pasó a un familiar. Es lo que le pasó a él, de primera mano. Y esa es la salvación. Eres salvo. Tienes al Señor Jesús como Salvador. Puedes decir eso de ti. Que tú conoces a Jesús como Salvador. Que el Señor te salvó a ti. Es algo personal. Es algo que el Señor hizo en él. Puse ahí Marcos capítulo 5 porque el Señor sana al endemoniado gadareno. Cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Qué hermoso, gloria a Dios por eso. Cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Yo puedo contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Es algo personal. Y tú puedes contar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Muy bien. Estuve haciendo una investigación, así, por supuesto, leyendo la palabra de Dios, y encontré esto es conocido, hay un documento que se llama The East India House Inscription. Es una tableta que contiene el testimonio de Nabucodonosor como constructor. Nabucodonosor era un constructor. Él sabía de edificios. Construyó muchos templos para sus dioses. Se preocupó de los fundamentos de los edificios. Él reconstruyó Babilonia después que los asirios la destruyeron. Era un hombre orgulloso y le gustaba construir muros, edificios, templos, etc. Les voy a presentar lo que dice Nabucodonosor. Vamos a traer a Nabucodonosor al año 2020. Miren la inscripción. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el príncipe exaltado, el favorito del dios Marduk, ese era su dios, el amado del dios Nebu, otro dios, el conciliador, el que posee sabiduría, quien tiene en reverencia a su Señor, está siempre ansioso por el cuidado de los santuarios de Babilonia y Bursipa, dos ciudades importantes en Babilonia. Bursipa, cerca de Bagdad, capital de Irak actualmente. El sabio, el devoto, el hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia. A Marduk, mi señor, a quien dirijo mis súplicas. Yo soy el príncipe, su favorito, criatura de sus manos. Tú me has creado y me has confiado el dominio que te agrada, porque tú posees mi vida. Ahora bien, ¿cómo el Señor va a transformar a un hombre que dice esto de Marduk, su Dios, y le dice que él le dio la soberanía? Recuerden la procesión cada año nuevo en Babilonia, cuando el rey camina en procesión al templo, pasa por la puerta de Ishtar, llega al templo del Sigurat de Marduk en el centro de Babilonia, y ante el sacerdote del templo de Babilonia, ese hombre va a reconocer ahora que quien le dio el poder y quien le dio la autoridad para ser rey no fue Marduk, no es el que está viviendo en el templo, en el Sigurat en Babilonia, es aquel que mora en los cielos, que es capaz de humillarlo y ponerlo como una bestia. Nabucodonosor tendrá que reconocer ante el Dios de los cielos que él gobierna. ¿Cómo el Señor va a hacer esto? ¿Cómo el Señor va a cambiar? Esta es la idea del capítulo 4. ¿Cómo el Señor va a transformar a este hombre?
de Nabucodonosor. ¿No es tremendo? ¿No es grande el mensaje de la palabra de Dios? ¿No es potente el Evangelio? Solo Dios puede cambiar vidas. Solo el Señor puede cambiar vidas. No puedo cambiar a nadie de mi audiencia. No puedo cambiar tu vida. El Señor transforma, cambia vidas. Por eso que el apóstol podía decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Qué grande es la palabra de Dios. Qué precioso es el mensaje de las Escrituras y que tenemos que anunciar. Otro importante elemento, tengo que avanzar rápido aquí, pero hay evidencia histórica que dice que señala que en la segunda parte del gobierno de Nabucodonosor, aquí estamos en el capítulo 4, en la segunda parte, hay evidencia histórica, arqueológica, donde dice que las tabletas, los escritos de Nabucodonosor, están más orientados a sus palacios, a su gloria, que a los asuntos religiosos en los cuales lo preocupaban en la primera parte de su reino. Tenemos evidencia histórica. Capítulo 4 es la segunda parte de su gobierno, donde Nabucodonosor está más preocupado de sus palacios que de adorar a Marduk, que de adorar templos, de construir templos. Aún adora a Marduk, pero los arqueólogos coinciden en señalar que muchas de las oraciones, muchos de los escritos, inscripciones que aparecen en la segunda parte, son copia, eran copiones también en Babilonia, copia de las... Coincide perfectamente con la evidencia histórica que tenemos de Nabucodonosor. Versículo 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Versículo 4 al versículo 7. Espero que estén siguiendo la palabra de Dios y sea clara para ustedes. Voy a avanzar más rápido. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño, imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios. Vinieron los astrólogos, vinieron los sabios y no me pudieron dar la revelación de mi sueño. Nabucodonosor está tranquilo, está floreciente. Él está sin ningún problema. La palabra aquí, descanso, tranquilo, comunica la idea de estar satisfecho y seguro. Comunica la idea de floreciente. Estaba tranquilo, sin preocupaciones, relajado. El imperio está completamente dominado. Hasta que algo ocurrió. El Señor hizo algo por él. ¿Se acuerdan de otro rico al cual el Señor también perturbó? Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has atesorado, acumulado, de quién será? Este hombre llama a sus astrólogos. Estos eran los sabios, los magos, sabios religiosos, astrólogos, quienes observaban el cielo, adivinos, brujos que practicaban encantamientos, caldeos que resolvían misterios, expertos esotéricos. No pudieron, incapaces, y son incapaces todavía. No los busque. En esta PowerPoint está Levítico 19, Levítico 20, Deuteronomio 18, Jeremías 27. No escuchen a los adivinos. Tienen la palabra de Dios. El Señor aborrece, y este era el único recurso que este hombre podía tener. Avanzo más rápido. Nabucodonosor soñó un sueño. Y el sueño era acerca de un gran árbol. Creo que este árbol era el cedro del Líbano. Hay evidencia histórica que nos dice que Nabucodonosor, no pude encontrar, pero hay una moneda de la época de Nabucodonosor, donde aparece Nabucodonosor con su árbol favorito, un cedro del Líbano. El Señor comunica a Nabucodonosor algo que él sabía. El cedro representaba, en las escrituras representa un rey, gobiernos, como en Ezequiel capítulo 31. El rey ve este árbol grande que crece en medio de la tierra, floreciente, lleno de recursos, y sabemos por el capítulo 4, versículo 22, que este árbol representa a Nabucodonosor.
Dice así la palabra, miren el sueño. Aves vienen a la protección de este árbol, bajo la protección del árbol. Pero de pronto el rey escucha que un mensajero del cielo desciende y anuncia entonces que corten el árbol. Y entonces una parte del árbol es dejada y este hombre, el rey, el que era el árbol es un hombre en el sueño, es reducido a como una bestia, sin ropas, largas sus uñas, largo su cabello, solo bañado en compañía de animales. Qué lamentable es la situación de este hombre. Entonces los sabios no le pueden dar interpretación del sueño. Y entonces en el capítulo 4, versículo 17 dice así, la sentencia. Daniel le dice así, porque nadie pudo revelarle el sueño a Nabucodonosor. Dice así, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Y conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Cuando yo estudiaba el pasaje me preguntaba, ¿cuál es la principal idea del versículo? La principal idea de este versículo, querido oyente, es la voluntad de Dios. Su voluntad, la que está sobre la voluntad de Nabucodonosor. El Señor quiere enseñar que es Él el que puso a Nabucodonosor como rey. Es Él el que permitió a Nabucodonosor gobernar. Nabucodonosor ha visto el poder de Dios en el capítulo 2. Lo ha visto en el capítulo 3. Y ahora lo ve en persona, lo siente, es capaz de tomar su vida. Él quiere. El Señor es el... Dice el versículo aquí, Él quiere, lo da. Me acordaba de otro rey, el Señor Jesús, orando en Getsemaní, dice, no se haga como yo quiero, sino como tú. El hombre ha dicho, no se haga como Dios quiere, sino como yo. Esa es la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios, por sobre la voluntad de Dios. Nabucodonosor sueña de este árbol que crece hasta que al final Daniel viene y da la interpretación del sueño. Daniel aconseja al rey volverse a Dios. La palabra de Dios dice aquí, el decreto es cumplido, en el versículo 28, leamos el versículo 28, dice así la palabra de Dios. Daniel 4, 28, me acerco al final. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Se cumplió la palabra de Dios. 33, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. No entiende. El Señor hablaba en sueños allá, pero hoy en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, nos habla por la palabra de Dios, pero el hombre no entiende. La palabra de Dios dice en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey. El reino ha sido quitado de ti. Desde el momento en que él recibe la interpretación del sueño, hasta el momento en que se cumple el sueño, pasa un año. Y quiero pensar que ese año fue de oportunidad para Nabucodonosor. Quiero pensar que ese año fue un año en que el Señor le dio la oportunidad de volverse a Él.
Me acuerdo de Nínive, de los 40 días. Me acuerdo del pueblo antes del diluvio, más de 100 años. El Señor da oportunidad para escuchar su palabra. Es como, me acuerdo, una vez escuchaba a un predicador respecto a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás recibió un mensaje de ir a Nínive y predicar la palabra. Pero él se fue todo lo contrario al otro lado. Y en Jonás, el libro de Jonás dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Me gusta eso. Y el predicador decía, tenemos un Dios de la segunda oportunidad que nos da. Porque le dije al principio, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y creo que el Señor tenía paciencia para Nabucodonosor. Qué preciosa es la palabra de Dios, el amor de Dios. El Señor quería alcanzar a este hombre soberbio, arrogante, pero desobedeció la palabra. Y al cabo de 12 años, entonces él está en su palacio real. Creo que él debería haber estado aquí, en esta parte, en la azotea de su palacio. Tenía dos palacios. Ciudad principal y tenía otro palacio al exterior. Creo que él estaba aquí, contemplando la puerta de Ishtar, mi favorita, está en el Museo de Berlín. Contemplaba Babilonia, a la lejanía contemplaba el Sigurat de Marduk, y entonces él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Esto es para mí gloria, es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y entonces dice la palabra de Dios, cuando él estaba hablando eso, inmediatamente vino la voz del cielo. La voz del cielo. Ahí está otra transparencia que nos habla o nos muestra de la gloria de Nabucodonosor. Si ustedes un día van a Berlín, al Berlin Museum, van a encontrarse con la puerta de Ishtar y hay una inscripción en la puerta que dice así, que Nabucodonosor la puso ahí. Este es Nabucodonosor, dice, yo puse toros salvajes y dragones feroces en la puerta de la entrada a la ciudad y la adorné con esplendor, contemplarlas en admiración, en admiración. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? Me queda poquito para terminar. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? Para saber el problema de Nabucodonosor, tengo que ir al capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Al siguiente capítulo. Daniel está hablando con su nieto y le dice así de Nabucodonosor. Daniel 5, 20, 21. En relación a Nabucodonosor. Su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los altos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado como el rocío de los cielos hasta que reconoció y que pone sobre él al que le place. Miren ustedes el versículo 34, 34. Y aquí termino. Esto es hermoso, esta es la última parte. Este es el momento más dramático del capítulo. Nabucodonosor ha estado por 7 años, o por un buen tiempo, como una... Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos. La expresión alcé mis ojos a los cielos es una expresión del libro de los Salmos, que siempre alude al hecho de buscar recursos en Dios, refugio en Dios. Al final, Nabucodonosor mira a Dios como vuelve sus ojos buscando refugio en Dios. Y mi razón me fue de vuelta. Para siempre. ¿Se acuerdan de la tableta? Al principio, cuando Nabucodonosor dice que Marduk me dio el poder. ¿Se acuerdan de eso? Al principio. Miren el contraste aquí. Y bendije al Altísimo. Alabé, cuyo dominio es sempiterno. Su reino es por todas las edades. No como mi reino, que va a terminar,
Su reino es para siempre. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos. En comparación con Dios, son considerados como nada. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga de su mano. Y no hay quien detenga de su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie le pide a Dios explicación, dice Nabucodonosor. Nadie le dice a Dios, no hagas esto. Probablemente la idea de Nabucodonosor, usted como padre sabrá que cuando su hijo quiere... Probablemente Nabucodonosor está aludiendo a esa imagen. ¿Quién soy yo, Nabucodonosor, para impedir lo que Dios quiera hacer? ¿Quién soy yo para alegar contra Dios? ¿Se acuerdan de Job? Es la misma idea. Y dice, en el mismo tiempo, cuando reconocí que Dios tiene el señorío, cuando reconocí que su mano nadie la puede detener, ese era el propósito del sueño, era la voluntad de Dios, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino y volvió en toda su gloria. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco a Dios. ¿Cuál es el centro aquí? El versículo 35. Cuando Nabucodonosor dice, no hay quien detenga de su mano. Nabucodonosor reconoció que él era uno más en su reino, en el propósito de Dios. Él era la cabeza de... Vaya a Babilonia algún día, no ahora, es muy peligroso, y va a encontrar las ruinas de Babilonia. Testimonio que su reino se acabó. Testimonio del poder de Dios. Testimonio de la voluntad de Dios. Dios está en control. Nabucodonosor dice, nadie hay quien pueda detener de su mano. ¿Se acuerda del capítulo 3? ¿Se acuerda del capítulo 3? Cuando él echa a los amigos de Daniel al foso, al horno de fuego. Libre de mis manos. Me gusta esto. Mis manos, dice Nabucodonosor. ¿Qué se comparan con las manos del Dios Todopoderoso? Dios no tiene manos, pero habla del poder de Dios, de la grandeza de Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? La grandeza de Dios. Nabucodonosor desafió a Dios. Dios acepta el desafío. Que este hombre reconozca el poder de Dios. Ahora bien, y esta es mi última PowerPoint. Yo pensaba, ¿cuál es la principal idea de Nabucodonosor? ¿Cuál es la principal lección? ¿Qué aprendió Nabucodonosor? ¿Se acuerdan que le dije al principio? El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo el Señor alcanzó a Nabucodonosor? ¿Cuáles fueron las grandes lecciones? 3 grandes lecciones. 1, el Señor revela. Nabucodonosor aprende a los misterios. Dios conoce lo que está en su mente. Dios conoce el futuro. La historia está en su control. Y aprendió que su reino tiene límite. Su reino tiene límite. Por eso es que puse en la conferencia anterior. Imagínense para Nabucodonosor escuchar de la boca de Daniel, en el capítulo 2. Después de ti se levantará un reino inferior. ¿Cómo? Yo soy Nabucodonosor todopoderoso, un reino inferior. Segundo, el Señor salva. El Señor salva. Esa fue la gran lección del capítulo 3. No hay otro que pueda salvar como este Dios. El Señor rescata. Y Nabucodonosor aprende allí que su poder es limitado. Él no tiene el poder. Él no tiene el control. Vayan y predíquenle esto a los presidentes, primeros ministros de este mundo. Me acuerdo viendo las noticias y vi al presidente o al primer ministro chino frente al parlamento comunista diciendo, me acuerdo muy bien de esto, le decía, oh, hemos alcanzado el poder, somos la nación más poderosa del mundo, nadie nos puede detener. La prosperidad del gobierno de este país es inmensa.
Y a la semana siguiente viene la pandemia y pone a China, y no solo China, sino los países del mundo, a de rodillas y humillados. El Señor salva. Y Nabucodonosor reconoce su poder es limitado. Y la última lección que él reconoce es que el Señor gobierna. El Señor gobierna. Tu poder, tu reino viene de Dios. Tu vida está en mis manos, le dice el Señor a Nabucodonosor. Tu vida, no solo tu reino, no solo tu poder, tu vida entera está en las manos de Dios. Querido oyente que escucha la palabra de Dios, en las manos del Señor. Él es su voluntad. El apóstol visita Atenas y dice que él ha prefijado el orden de los tiempos, le ha dado tiempo al hombre. ¿Para qué? Para con el propósito que los hombres busquen a Dios. Tengo el versículo, búsquenlo ustedes, no tengo tiempo para leerlo ahora, pero dice ¿qué es el vaso de barro para pelear, para alegarle algo al alfarero? Esta es la gran lección del capítulo 4. Y yo te pregunto, el tema es el control de Dios. El tema es, segundo, cómo Dios alcanzó a un hombre, al hombre más poderoso de la época, para enseñarle que Él revela, para enseñarle que Él salva, para enseñarle que Él controla la vida, para alcanzarlo. Y lo llevó al fondo como una bestia hasta que al final Él reconoce y se vuelve a Dios y es completamente transformado. Este es solo el poder de Dios. Les puedo decir que es solo el poder de Dios. Señor reciba la gloria. Y animo a todos, por supuesto. ¿Quién soy yo para animar a alguien? A continuar anunciando la palabra de Dios, de este Dios que vive y permanece para siempre. A Él sea la gloria. Amén. Gracias.